En esta mesa vamos a tener 4 ponentes, por lo cual vamos a tener que ser un poco más estrictas con el tiempo. El primer ponente es Yuber Alarcón, es abogado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y miembro del equipo del IEP Apoyo para la Paz. Ha trabajado en la CBR y ha acompañado ha acompañado la investigación del caso Calitos, de lo que nos hablará hoy. Nuestro segundo ponente es Sebastián Muñoz Nájar, es bachiller en Sociología de la Universidad Católica y miembro del grupo Memoria IEP. También nos acompaña Vera Ríos, también bachiller en Antropología y miembro del grupo Memoria IEP. Y finalmente expondrá Valerie Robin, antropóloga, profesora de la Universidad de Toulouse y del INALCO, donde enseña estudios andinos el idioma quechua. Entonces, para no tomar mucho más tiempo de los presentadores, solo les advierto que voy a pasar unos papelitos para indicarles que van por la mitad, que les faltan 5 minutos y que ya deben estar. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Permítanme en primer lugar agradecer a Ramón Pajuelo por haberme invitado a participar en este seminario en memoria de nuestro amigo Carlos Iván de Gregorio. En estos 20 minutos que se me ha asignado voy a tratar de presentarles básicamente un breve balance de lo que ha sido el proceso de judicialización en la región Ayacucho, cómo es que se ha iniciado el proceso de justicia en Ayacucho, presentarles la experiencia del caso Calitos, una investigación que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha documentado, y a partir de ahí la necesidad de hacer memoria en Ayacucho y la exigencia de declarar un espacio, que es el sector de la Hollada del Cuartel Los Cabitos, como un santuario de la memoria. Ayer señalábamos, por ejemplo, que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, decían los ponentes, es un documento memoria, pero una memoria oficial. Y justamente yo quería apelar a hacer memoria de la memoria, ¿no? Recordar, por ejemplo, que uno de los mandatos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue el de contribuir al esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por organizaciones subversivas y agentes del Estado, procurando determinar el paradero de las víctimas e identificando a los presuntos responsables. Después de los más de 2 años de trabajo duro de la Comisión de la Verdad, de haber recorrido casi todo el país y haber recibido más de 17.000 testimonios, la CBR concluye con respecto al tema de justicia, señalando haber encontrado numerosos responsables de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, alienta a la sociedad peruana a exigir que la justicia penal actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y sin vacilaciones. La CBR, en su entrega del informe, también hace entrega de 47 investigaciones debidamente documentadas sobre violaciones de los derechos humanos ocurridos en el país. De estas 47, 17 ocurrieron en la ciudad de Ayacucho, en la región de Ayacucho. Recordemos el caso Chuschi, por ejemplo, la desaparición de 7 autoridades de Chuschi. El caso Huancapi, que es el secuestro y desaparición de 7 profesores que habían inscrito su agrupación política para participar en las elecciones municipales. El caso Cayara, que es públicamente conocido. La masacre de Ajomarca, cuyo perpetrador está sentado ahora en el banquillo de los acusados y viene siendo juzgado en nuestro país. El caso del periodista Jaime Ayala, las fosas de Pucayacu, las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, del periodista Morales Ortega, de la exalcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora, ocurrido en el año 91, el caso Putis, Lucanamarca, y entre ellos el caso Cabitos. Para iniciar todo este proceso de judicialización,
y en cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el extremo de implementar reformas institucionales, el Estado crea al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público un subsistema especializado de administración de justicia. Tanto en Lima, en Ayacucho y en otras regiones que ameritaban la creación de este subsistema. Es así que en Ayacucho, por ejemplo, se crea a partir de diciembre del año 2003 una fiscalía especializada, 2 fiscalías especializadas de derechos humanos, a cargo de 5 fiscales y de 4 asistentes en función fiscal para llevar a cabo la investigación de estos procesos que la Comisión de la Verdad había remitido a Ayacucho. Se crea un juzgado penal supraprovincial especializado en derechos humanos y a nivel nacional se amplía la competencia a la Sala Penal Nacional para que se encargue del procesamiento, del juicio oral de los casos de violaciones a los derechos humanos. Implementado este subsistema, entonces, en Ayacucho específicamente, comienza una avalancha de denuncias al Ministerio Público. Es así que del 2003 hasta el 2011, las Fiscalías de Derechos Humanos de Ayacucho han registrado 1.141 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región. De estas 1.141 denuncias, 614 a la fecha se encuentran con archivo provisional. ¿A qué se debe? No existe, no hay información, no remiten información los institutos armados, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, sobre presuntos perpetradores militares que estuvieron en las determinadas bases durante los años del conflicto. 65 de estas se encuentran en archivo definitivo. Significa que los hechos que denunciaron los familiares o no constituyen delito o es que el hecho no es justiciable penalmente. 430 denuncias se encuentran ahorita en investigación en las Fiscalías de Derechos Humanos de Ayacucho. 32 denuncias han sido formalizadas, es decir, luego de que la Fiscalía hizo su investigación, en algunos casos durante varios años, y haber recopilado las pruebas, formaliza la denuncia penal y la remite al juez para la apertura de instrucción y el posterior juzgamiento. De las 32 denuncias, por ejemplo, se han remitido al Poder Judicial los casos que les he venido señalando, y de este conjunto de casos, unos pocos han llegado a lograr sentencia condenatoria. De Ayacucho hablamos, por ejemplo, de la desaparición de las autoridades de Chuschi, en la que se ha condenado al teniente encargado del operativo Collins Collantes Guerra, a 15 años de pena privativa de libertad, y también se tiene la condena por la ejecución extrajudicial de asesinato del periodista Hugo Bustillo Saavedra, hecho ocurrido en el año 84 en la ciudad de Huánuco. En general podemos decir que durante los primeros años de este proceso de judicialización, me refiero al 2003, 2004, 2005, hasta el 2006, ha habido un avance significativo en el tema de justicia, si se quiere, en nuestro país. Sin embargo, con la asunción del nuevo gobierno, del gobierno anterior de Alan García Pérez, como que este subsistema ha sufrido reveses y ha sufrido un debilitamiento considerable. Esto lo ha señalado en sus informes tanto la Defensoría del Pueblo, en su informe número 128 sobre el tema de la justicia, también lo ha señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en sus informes que ha venido emitiendo sobre el tema. Este debilitamiento y estos reveses se debe a muchos factores. Por ejemplo, a nivel del poder del Ministerio Público, se tiene que hay una excesiva carga procesal en las fiscalías. Imagínense en Ayacucho 1.141 denuncias para 5 fiscales. Imposible pues que los fiscales puedan cumplir con los objetivos de la investigación.
Hay una falta de una adecuada estrategia de investigación. Lamentablemente, los fiscales no tenían una preparación apropiada para enfrentar este tipo de investigaciones, de hechos ocurridos hace 20, en algunos casos 30 años atrás. Por otro lado, se suma la falta de información por parte del Ministerio Público y el Ministerio de Defensa. Lamentablemente, todavía se ve este mal llamado espíritu de cuerpo por parte de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en no brindar información sobre presuntos perpetradores de violación de los derechos humanos. Y también podríamos señalar la ausencia de un plan nacional de investigaciones antropológico-forenses. Si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha señalado la necesidad de implementar un plan nacional, sin embargo todavía el Ministerio Público no lo viene implementando, no lo viene trabajando. A nivel del Poder Judicial, los reveses que se ha venido sufriendo es el traslado, por ejemplo, de la competencia de los procesos judiciales a la ciudad de Lima. Y esto, particularmente yo considero, por ejemplo, que ha sido para favorecer la impunidad de un exmandatario. Digo esto porque el año 2005, cuando se formalice el caso Cabitos, y lo vamos a comentar luego, el juez de Ayacucho, que tenía competencia para conocer este caso, apertura de instrucción, es decir, juicio, y dispone el mandato de detención contra altos mandos militares, jefe del Comando Conjunto, jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. Apertura de instrucción con mandato de detención. Y se emiten las órdenes de detención a nivel nacional. Paralelo a eso, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho formaliza la denuncia del caso Ajomarca. Y en el caso Ajomarca comprende en la investigación también a el exmandatario. La denuncia llega al juez y el aparato enquistado del partido aprista en el Poder Judicial elaboran resoluciones administrativas, 2, 3 resoluciones administrativas seguidas, donde amplían la competencia a los juzgados supraprovinciales de Lima y disponen que inmediatamente los casos que se vienen investigando, que han llegado a los juzgados y que todavía no están calificados, se remitan a la ciudad de Lima. El caso llega a Lima, llega ante un juez de apellido Yataco. El juez archiva la denuncia con respecto a Alan García y a otros responsables políticos y únicamente apertura de instrucción con respecto al jefe político militar de Ayacucho y otros, ¿no? Entonces, este traslado de la competencia también ha debilitado el subsistema, como señalábamos. Por otro lado, se ha visto una pérdida paulatina de la especialización. Si bien se creó un subsistema con jueces y fiscales especializados, sin embargo, a partir de los años 2008-2009 hacia adelante, se les asigna también el conocimiento de otros tipos penales, de otros delitos, lavado de activos, por ejemplo, los delitos contra la propiedad intelectual y otros, para un poco distraer la competencia de estos juzgados y fiscalías especializadas. Ahora último, durante el año 2010 y 2011, por ejemplo, se ha visto el alejamiento de algunos magistrados de criterios que ya estaban siendo un precedente en materia de derechos humanos. Lo que se había logrado con esfuerzo, con trabajo de capacitación de diferentes instituciones de la sociedad civil respecto a que los magistrados incorporasen en sus resoluciones el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, etcétera. A la fecha, por ejemplo, ya no vienen siendo utilizados ese tipo de razonamientos en las resoluciones judiciales, por ejemplo. Hay otros factores que debilitaron también el subsistema, ¿no? Las víctimas no cuentan con una defensa legal, a diferencia de los perpetradores, que sí el Estado les ha asignado defensa legal, por ejemplo. Hay una ausencia de un programa de protección a víctimas y testigos. Ya la experiencia peruana nos ha enseñado que algunos testigos han sido amenazados e inclusive se ha atentado contra la vida de uno de ellos aquí en la capital. También debido al subsistema, los actos de hostigamiento, amenazas que se han dado en la región Ayacucho y en Lima. Por ejemplo, la fiscal Olazábal, creo que es un caso conocido por todos ustedes también. ¿Cómo es que la fiscal Olazábal ha sufrido persecución? Denuncia en la región Ayacucho, han querido separarla del cargo, al extremo de haberla
considero yo, inclusive humillado para que ella pueda denunciar. ¿Cómo es posible que a una fiscal que venía investigando casos de violaciones a derechos humanos y denunciando del cargo que ella ejercía de fiscal provincial, la bajan a fiscal adjunta y a su secretaria la designan fiscal provincial como su jefa, por ejemplo? Entonces, y por otro lado, podemos señalar como otras limitaciones la interferencia política, como les he señalado en el caso de García, ¿no? Y algunos sectores de la Iglesia, por supuesto, que no están de acuerdo con estos procesos de judicialización, ¿no? Y que entorpecen la acción de la justicia y más bien vienen favoreciendo la impunidad. Recordemos, por ejemplo, el decreto legislativo 1057, ¿no? Que felizmente por la reacción pública nacional e internacional se ha logrado derogar ese decreto que permitía la salida de las cárceles de algunos militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos. Permitía, por ejemplo, que se anulen los impedimentos de salida para que puedan salir al extranjero y no retornar a nuestro país. Y exigían que los procesos que se vienen investigando y que tienen cierto periodo de tiempo tengan que ser archivados, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, gracias a esa reacción que señalé, es que se ha tenido que derogar ese decreto legislativo 1057. En fin, es un pequeño balance, un breve balance de lo que ha venido siendo el proceso de judicialización en Ayacucho y en el país. Vayamos al tema del caso Cabitos que nos convoca. Cuando hablamos del caso Cabitos nos estamos refiriendo pues a aquellos hechos violatorios ocurridos en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho. El cuartel Los Cabitos se instaló el primer comando político-militar en el año 83. A partir de ese cuartel se produjeron detenciones de personas, de ciudadanos en Ayacucho, en sus domicilios durante la noche, en lugares públicos, trasladados al cuartel, en un inicio a la Casa Rosada, a las dependencias policiales y luego al cuartel Los Cabitos, sometidos a tortura, a interrogatorios, posteriormente ejecutados y enterrados en fosas clandestinas. Ese es el caso Cabitos. Esta investigación, documentada por la CBR, llegó al Ministerio Público. El Ministerio Público ahondó en las investigaciones y luego formaliza denuncia penal en diciembre del 2004. El juez de derechos humanos, como les señalé, apertura instrucción contra 7 mandos militares: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del año 83, el jefe político militar de Ayacucho, más con el famoso Clemente Noel Moral, contra el jefe del Estado Mayor Operativo, el jefe del Estado Mayor Administrativo, el jefe del Servicio de Inteligencia, el jefe de la Casa Rosada en Ayacucho, el jefe del cuartel Los Cabitos, ¿no? Esta investigación y este proceso judicial, luego de haberse desarrollado diligencias, es remitido a la ciudad de Lima para el juicio oral el año 2007. Desde el año 2007, lamentablemente, recién el año 2011 se ha iniciado el juicio oral, la segunda etapa del proceso. Por estas interferencias políticas es que se tenía guardado el caso. Se esperaba que salga este decreto legislativo 1057 a fin de evitar que los perpetradores se sienten en el banquillo de los acusados. El juicio ha iniciado, las audiencias han iniciado aquí en Lima. Sin embargo, a exigencia de los familiares de los afectados y de los organismos que vienen patrocinando el caso, se ha exigido a esta Sala Penal Nacional que se traslade a Ayacucho, por lo menos para recibir los testimonios de los familiares de las víctimas que van a declarar en el juicio oral. Hay algunos amigos que nos acompañan aquí en la sala que también nos van a acompañar como testigos en ese juicio oral, porque conocen de los hechos que ocurrieron al interior del cuartel Los Cabitos, por ejemplo. Lo importante de este caso Cabitos es que se trata de un caso emblemático, donde se ha logrado evidenciar un patrón de actuación de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país y especialmente en Ayacucho, y que se ha dado en un contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas, como lo ha señalado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora bien, paralelo al juicio del caso Cabitos en Ayacucho, también se ha iniciado el proceso
de búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas, específicamente en el cuartel Los Cabitos, en el sector conocido como La Hollada, campo de entrenamiento del ejército peruano. Con la información que había dado la Comisión de la Verdad, con los testimonios de los familiares que depusieron en el proceso judicial y la publicación del libro del periodista Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito, en el que había entrevistado a Jesús Sosa Saavedra, más conocido como Querosene, que posteriormente se integró a las filas del Servicio de Inteligencia del Grupo Colina en Lima. Con la información de este señor es que se logra ubicar el sector donde se habían producido los entierros, donde se había construido el horno y donde se habían cremado cientos de cadáveres. Entonces, estas diligencias de exhumación se solicitan en base a esta información y la Fiscalía dispone que se inicie el proceso de exhumación en el sector La Hollada el año 2005. Desde el 2005 al 2010 se han realizado N diligencias de exhumación durante todo ese periodo de tiempo. Lamentablemente ha durado tanto porque no había una voluntad política de asignar recursos económicos para avanzar. Consideramos que ese proceso tranquilamente se hubiese demandado medio año, pero ha tenido que pasar casi 6 años para agotar el proceso de exhumación en La Hollada. En estos 6 años se han encontrado suficientes elementos probatorios que acreditan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cuartel Los Cabitos. Se han encontrado, según los peritos que han hecho los análisis de estos restos hallados, 109 individuos al interior de fosas comunes y fosas individuales. 54 de estos cuerpos completos, con prendas de vestir, con elementos asociados a las prendas, con las características de haber sido ejecutadas, orificios de bala en el cráneo, en la frente, con las manos atadas a la espalda. En algunos casos se ha logrado encontrar, por ejemplo, una esposa, ¿no? Un grillete, en otras palabras. Del análisis de estos cuerpos se ha evidenciado que la mayoría correspondían a menores de edad. Se encontró niños, 4 o 5 años, madres en estado de gestación. Vamos a ver algunas vistas fotográficas. Pues se ha encontrado el horno, la cimentación del horno donde se incineraron los cadáveres, fragmentos de restos calcinados asociados a caucho, piedra, metales. La cimentación del horno, como dije, los tubos de combustible que conducían de un tanque petróleo al horno, las instalaciones eléctricas con las que funcionaba el horno y se cremaban los restos durante los años 85, como señala el libro, por ejemplo. Esta evidencia, estos hallazgos, ha dado pie a que la Organización de Afectados por la Violencia Política en Ayacucho, ANFACEP, conocida nacional e internacionalmente, exija que ese lugar sea considerado hoy como un lugar de la memoria, como un santuario por la memoria, ¿no? A fin de recordar el doloroso pasado que vivió Ayacucho y que vivió nuestro país, y recordar a los cientos y miles de víctimas desaparecidas en nuestro país. Creemos que ese espacio va a ser un espacio de reflexión, de análisis, un espacio de recuerdo, un espacio histórico, y que va a servir, creo yo, para muchas investigaciones en estos temas. Esta demanda, esta lucha que ha emprendido ANFACEP, se han ido sumando instituciones como la Municipalidad de Huamanga, como la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la campaña que ha emprendido APRODE. Hay una exigencia ya desde el año 2007 a fin de que ese escenario sea convertido, primero sea declarado como santuario de la memoria. ¿Quién debe hacerlo? El Ministerio de Justicia a través de la SEMAN, por ser el órgano encargado. En Ayacucho, la región Ayacucho declarar como santuario por la memoria y su transferencia a oír de esos predios de La Hollada están registrados a nombre del ejército peruano. Se está exigiendo que se transfiera al municipio provincial de Huamanga a fin de que se declare santuario de la memoria y posteriormente se edifique un lugar de recuerdo en ese espacio. No quiero terminar sino invitarlos también a todos y cada uno de ustedes a sumarse a esta exigencia, a sumarse a esta iniciativa
y a difundir la necesidad de tener un lugar de memoria en la región, en Ayacucho especialmente, como es el Santuario de la Memoria. Gracias. Ya, gracias. Yo les voy a hablar de los diálogos intergeneracionales que ocurren dentro de las organizaciones de afectados por la violencia en Ayacucho. Y básicamente me voy a concentrar en el caso de Coravit, la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho. Lo que les voy a presentar son algunos resultados de la investigación de mi tesis y de lo que algún día será mi tesis, pero por ahora son estos dos proyectos, el proyecto Conociendo y Reconociendo Saberes, que fue dirigido por la profesora Narda Enríquez y el profesor Omar Manqui, y dentro del cual pues el objetivo era reconstruir la trayectoria organizacional de Coravit. Cuando yo llegué a Ayacucho, Coravit había perdido buena parte de sus documentos en una inundación del local de la FEDECMA, me parece. Entonces lo que hice fue recoger algunos documentos que quedaban, notas de prensa y básicamente testimonios, ¿no? Testimonios de dirigentes, de aliados de las ONGs y del Estado. Y bueno, otro de los objetivos era analizar la relación entre la directiva urbana de Coravit y sus bases locales. Y bueno, otro proyecto paralelo a Conociendo y Reconociendo Saberes fue un taller audiovisual sobre memorias de Lollada y activismo de jóvenes en Ayacucho, ¿no? Es un tema del que después podremos hablar con Yuber, me imagino, porque trabajé con algunos jóvenes de su organización y otras, ¿no? Y básicamente la idea era ir juntos a Lollada y registrarla, tomar fotos, hacer videos y luego sentarnos a reflexionar sobre qué implicaba este sitio que debería ser un santuario, ¿no? Para el activismo en jóvenes ayacuchanos. Bueno, entonces antes de entrar en materia, creo que tenemos que partir de una definición mínima de lo que son las organizaciones de afectados. Yo he puesto esta acá, que es lo que se me ocurre que podría ser lo más básico, ¿no? Que es asociaciones de sociedad civil compuestas por afectados por la violencia política que producen y promueven la agenda de derechos humanos. He resaltado afectados y he resaltado agenda pues porque son concepciones que en realidad abarcan significaciones muy diversas, ¿no? Sabemos pues que hay distintos tipos de afectación que sucedieron en distintos momentos del conflicto, que tuvieron distintos responsables y sucedieron en diversas localidades, ¿no? Por lo mismo hay distintos tipos de organizarse, ¿no? De distintas maneras de organizarse y distintas formas también de apropiarse del discurso de derechos humanos y hacer una agenda política, ¿no? Entonces, verdaderamente yo no podía abarcar toda la diversidad de las organizaciones y me he centrado en el caso de la coordinadora de la Coravit, para tratar de hacer una muestra, ¿no? Espero representativa de lo que es esta diversidad. Y el eje central que quiero trabajar es la diversidad generacional, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho, es una línea cronológica bastante apretada de los antecedentes y la historia de Coravit, ¿no? En realidad yo solo quiero tocar dos puntos que me parecen centrales. Como ven hay varios hitos, pero quiero resaltar en el tema de antecedentes de Coravit el papel central de ANFACEP, ¿no? ANFACEP se funda en el 83, se formaliza en el 85 después de un congreso de organizaciones de familiares. Y bueno, de ANFACEP lo que me interesa más ahora, su historia es bastante larga y compleja, pero lo que me interesa es el hecho de que hayan formado redes de solidaridad locales, nacionales, internacionales también, para conseguir recursos, para procurar la subsistencia de sus hijos. La mayoría de socias de ANFACEP son mujeres, durante los 80s mujeres huérfanas o viudas, pero también redes de solidaridad para poder contener los afectos, los relatos traumáticos de la represión que vivieron y de los distintos tipos de afectación que vivieron en realidad, ¿no?
pero también ANFACEP genera espacios de transmisión, ¿no? Como por ejemplo en el 85 se funda el comedor Pérez Esquivel, y bueno, es un espacio para poder procurar alimentación para los hijos de las socias, pero también se hacen talleres, se hacen actividades recreativas, y es ahí donde se reúnen antes de las marchas, llevan a los hijos a las marchas, ¿no? Entonces es un espacio donde también se transmite un proyecto político, donde se transmiten instrumentos organizacionales también, ¿no? También dentro de los antecedentes me interesa rescatar el rol de las organizaciones de jóvenes que surgen a finales de los 90 y luego durante la transición democrática y sobre todo como apoyo a la labor de la CBR. ¿No? Son organizaciones como Juventud ANFACEP o AJOVISOP que buscan generar demandas propias o autónomas de los jóvenes, ¿no? Asociadas a becas, al programa programa de apoyo al repoblamiento y también, como decía, apoyo a la CBR, ¿no? Entonces se generan nuevas demandas y hay una relación de cooperación y diálogo y un poco de conflicto también con las organizaciones anteriores, como ANFACEP, ¿no? De repente el caso más representativo es el del Frente de Organizaciones de Bases por la Verdad y la Justicia, PROVAVEJ, que se forma en el 2003. Es una organización que contaba o articulaba otras 15 organizaciones de base, entre ellas FADE y FEDECMA, que no son organizaciones de afectados. Y bueno, cuando se hacían las elecciones para la presidencia de esta organización, de este frente, la presidenta en ese momento de ANFACEP se retira públicamente y hay varios relatos que las historias van cambiando, pero en lo que todos concuerdan es en que cuando se retira la presidenta pues dice que en realidad ella no quiere participar de lo que consideraba pues iniciativas en cierta medida irresponsables o poco comprometidas de los jóvenes, ¿no? Entonces hay instancias de conflicto como las hay de cooperación, y lo que quiero que quede claro de esta parte de antecedentes es que hay momentos de transmisión, hay momentos de renovación y también hay momentos de conflicto, ¿ya? No son episódicos, el conflicto no es el final de la relación entre las organizaciones, sino que todo va mezclado, digamos, ¿no? Entonces cuando surge Coravip, en el 2005 comienzan sus actividades en relación al Consejo de Reparación y Reconciliación de Ayacucho. Pues Coravip carga con todo este legado, ¿no? Tanto de transmisión como de renovación. Y la idea pues es que Coravip aparece en un contexto político nuevo, ¿no? En un contexto en el que lo central era apoyar al Plan Integral de Reparación y comenzar a acompañar el proceso del Registro Único de Víctimas, que también es una actividad que aprovecha Coravip para hacer trabajo de bases, ¿no? En este nuevo contexto político lo que busca Coravip es articular a todas las organizaciones que se formaron antes, ¿no? Todas las organizaciones que estaban acá, con todas sus peleas, sus brechas, sus problemas, las trata de articular, ¿no? Y ese es pues un objetivo bastante difícil, bastante problemático, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho acá. Hay varias actividades distintivas de Coravip, básicamente el apoyo al Registro Único de Víctimas, que utilizan también para hacer trabajo de bases. Hay actividades con las que buscan autonomizarse económicamente, buscan ingresar en la competencia política a nivel local, a nivel regional, ¿no? Y buscan renovar sus instrumentos de incidencia política, ¿no? Con marchas como Viviachicuy, que mezcla elementos festivos con elementos de movilizaciones más tradicionales, ¿no? Entonces, me interesa tener claro esta idea de la composición de Coravip, ¿no? Que son 90 organizaciones distritales, provinciales y regionales, que son muy diversas en su historia, ¿no? Y en sus relaciones entre ellas. Por supuesto, este es un número aproximado, no existe un directorio unificado de las organizaciones afectadas en Ayacucho, ¿no? PAF tiene uno, APRODE tiene otro, la misma Coravip tiene un directorio que no está actualizado.
Entonces no se sabe específicamente cuántas organizaciones son a nivel local. Lo que se sabe pues es que se activan y desactivan contextualmente dependiendo de las oportunidades y proyectos que haya, y pues su número también varía en ese sentido según los proyectos que se hagan, ¿no? La estructura de la organización, básicamente hay una directiva urbana dirigida por jóvenes profesionales que tienen todo un trayecto trabajando en otras organizaciones, por ejemplo en ANFACEP, ANCOVISOP, y las funciones, la labor se concentra en muy pocos participantes, ¿no? Coravit, pues sus actividades comienzan en el 2005 y recién en el 2010 es reconocido por la SUNAR, ¿no? Entonces tiene también largos procesos de formalización, tiene dificultades, como hemos visto hay muchas organizaciones locales, hay dificultades para comunicarse con ellas, para hacer trabajo de base, y mucho depende de la cooperación con ONGs y con los estados. He puesto estados en plural porque en realidad su negociación es muy distinta a nivel local, nivel regional, nivel nacional, ¿no? De todas estas características, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que es una organización internamente muy heterogénea, ¿no? Que tienen una serie de instrumentos para lograr movilizarse, para lograr apoyar y promover actividades relacionadas a la reparación, al registro, pero que siempre en todas sus actividades tienen que enfrentarse con esta gran heterogeneidad interna. Y el gran eje de esa heterogeneidad es generacional, es lo que hemos visto, es esta historia que va desde ANFACEP, pero incluye otras organizaciones como FAVITA también. Y esta negociación entre generaciones, entre lo que es la transmisión y la renovación, es lo que ocurre en cada una de las actividades de la organización, ¿no? Entonces, estos son en realidad tipos ideales que he construido a partir de la historia que reconstruí. No me voy a detener mucho en ellos, pero lo que quiero que quede claro es que las generaciones son porosas, ¿ya? Pensemos solo en el ejemplo de que Coravit, su primer secretaria de Juventudes, fue la presidenta actual de ANFACEP, ¿no? Entonces no podemos pensar que ya hay un corte entre una generación y otra. Sí, se mezclan, cooperan, algunos de sus objetivos son comunes, ¿no? Entonces, la idea es justamente que es difícil definirlas, pero sí están ahí, la gente las reconoce, sí dicen, bueno, ellos son la generación anterior, nosotros tenemos otros intereses, otras cosas, ¿no? Podemos hablar de organizaciones débiles, realmente, cuando hablamos de una heterogeneidad interna y de brechas generacionales. ¿Podemos hablar de debilidad? Pues depende de qué entendamos por organización, realmente, ¿no? En la literatura clásica de organizaciones, la organización es casi un cuerpo concreto, estable, cerrado, ¿no? Es un conjunto de protocolos y objetivos explícitos, con miembros formales que tienen roles especializados dentro de la organización, ¿no? En ese sentido sí, Coravit es una organización débil, ¿no? Porque pues sus roles no están formalizados, se concentran los roles en pocas personas, no hay diálogo constante con las bases. Entonces en ese sentido sí es una organización débil, ¿no? Pero recuerdo mucho que yo pregunté, yo no hablo quechua, entonces cuando iba a los encuentros tenía que estar fregando a la gente para que me traduzca algunas partes y nunca escuchaba organización, entonces quería que me traduzcan cómo se dice organización, ¿no? Pues o hacen el préstamo directo, ¿no? O utilizan esta otra palabra que es Juñunajuy, ¿no? Juñunajuy, creo. Que no es organización directamente, sino que se traduce como reunión o reunirse. Ya, Juñunajuy es una acción, no es una entidad cerrada, no es un sustantivo, ¿no? Es una acción. Y es interesante pues porque hay muchas anécdotas de organizaciones de base que he podido recoger en la que, por ejemplo, no reconocen las siglas de sus organizaciones provinciales, porque admitámoslo, son siglas que son un poco antipáticas, ¿no? Como Provabec, Coravit, son difíciles, ¿no? Entonces, pero reconocen de dónde vienen las organizaciones y reconocen a los líderes.
¿no? Entonces, pensar en la organización es mucho más pensar en el suceso de reunirse con un líder o en el suceso de reunirse en un lugar, ¿no? Y si pensamos en esta naturaleza de la organización como acción, entonces Coravit y las organizaciones no son débiles, ¿no? Porque en un largo proceso violento, donde ha habido represión, donde hay recursos escasos, han logrado adaptarse, han logrado crear soluciones creativas, y pues se han apropiado de lenguajes transnacionales. Entonces, como una acción, son bastante fuertes, ¿no? Entonces mi pregunta es, para pensar en la organización como acción, ¿qué instrumentos tenemos, ¿no? Yo el instrumento que he tenido en la mano son las narraciones organizacionales, cómo la gente relata su actuar dentro de una organización, ¿no? Este es uno de los materiales más fluidos que se pueden tener, mucho más fluido, por ejemplo, que los documentos formalizados por la SUNAT, ¿no? Y lo que noté en las narraciones y lo que he tratado de mostrarles es que el motor del proceso es el diálogo, ¿no? El diálogo intergeneracional, cargado de sus ambigüedades y de sus conflictos, ¿no? Esta figura creo que lo resume lo que Bárbara Czarniawska llama el nudo dilemático, o sea, el problema que todas las narraciones tratan de resolver, se aproximan a resolverlo, es pues esta relación entre el legado de Anfacet, ¿no? La transmisión de una narrativa, de un proyecto, de artefactos organizacionales, de demandas de justicia y verdad, que son un legado, pero también son una sujeción, ¿no? También amarran la actividad de las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, Coravit, que crea demandas relativamente autónomas, alianzas nuevas, tienen iniciativas nuevas como la de ingresar al Estado en manera de funcionarios o buscar la autonomía económica, ¿no? Entonces en Coravit, en este otro extremo, estaría la renovación, pero que también es una renovación que es vivida por muchos como un abandono, ¿no? Es problemático. O sea, Buber nos ha contado qué difícil es dialogar con los funcionarios, cuántas instancias hay de humillación y de maltrato. Por supuesto que los jóvenes que tú has capacitado, educado, que se metan dentro al funcionariado, es algo problemático, ¿no? Entonces se puede leer como abandono, hay muchas lecturas de esto como abandono. Esto no se soluciona, ¿no? Esto se repite en todas las historias que he recogido, ¿no? Y todas las actividades de las organizaciones pasan por intentar acercarse a este problema, ¿no? ¿Cómo competimos para que sea por el Parlamento andino sin abandonar nuestras convicciones, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestras organizaciones de base pues nos apoyen y no traicionamos lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es buscar pues verdad y justicia? Todas las actividades guardan eso de ahí. Entonces, mi conclusión general es que las organizaciones siempre van a tener esa doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza sólida, con objetivos claros y formalizados, que puede ser la parte más cercana a reparaciones, judicialización, incidencia concreta, pero también siempre van a tener esta parte de acción, esta parte abierta al suceso, ¿no? Y por supuesto, pues, ¿no? Porque por ejemplo, si uno de los objetivos de las organizaciones es recordar, ¿cómo hacemos sólida o concreta la demanda de la memoria, ¿no? Yo puedo decir, en este trimestre se han ejecutado 40% de las reparaciones, pero no puedo decir, hemos recordado un 40% más, ¿verdad? La memoria se resiste a los protocolos, ¿ya? Y no es cuantificable, siempre va a cambiar el proceso por el cual se recuerda y siempre va a involucrar una relación compleja, ambigua entre generaciones. Eso, gracias. Ante todo, buenos días. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias también por haberme invitado a participar el día de hoy. Lo que yo voy a presentar hoy día es
un breve resumen de la investigación que realicé para optar por mi licenciatura en antropología, que todavía no la presento, pero pronto. Y bueno, empezaré contándoles que antes de ir al campo yo había planeado una investigación que tomaba como referente toda la literatura, toda la documentación que había leído sobre el caso de Lucanamarca, ¿no? Iba a empezar justo a trabajar como asistente de campo de María Eugenia Wulfe, que iba a realizar una investigación sobre víctimas, y yo quería realizar en paralelo mi investigación de tesis en el mismo lugar. Sin embargo, no quería hacer un trabajo sobre víctimas, sino quería enfocarme en otro aspecto. Bueno, antes de llegar a la comunidad, empecé a leer los documentos del archivo de la Defensoría y encontré algunos testimonios de personas de Lucanamarca que hablaban sobre cómo la época del conflicto había hecho que pierdan ellos tierras en la comunidad. Y dije, bueno, haré mi investigación sobre las tierras y la comunidad campesina, ¿no? Esto era un poco como que en mi cabeza algo ideal, ¿no? Encontrar que el conflicto armado la presencia de Sendero había entrado a la comunidad y había marcado cambios efectivos, ¿no? En el uso y el acceso a las tierras. Sin embargo, estos cambios al llegar a la comunidad me di cuenta que no existían, ¿no? Y tuve que adaptar un poco todo mi marco de tesis para cambiar de objetivo. Bueno, esto no me desalentó, sino más bien me dio otras formas y otros canales de investigación. Y si bien me basé en la utilización de este hecho histórico como una marca una marca que determinaba la forma del uso y acceso a las tierras en la comunidad, no era la única, ¿no? Lo que fui encontrando poco a poco fue que habían varios procesos históricos que marcaban la comunidad y que determinaban formas de uso, acceso a la tierra y que generaban cierto tipo de paquetes de derechos dependiendo de los tipos de comuneros que habían en la comunidad. Bueno, mi pregunta de investigación fue cuáles eran las formas de uso y acceso a la propiedad de las tierras comunales en la comunidad de Lucanamarca, cómo estas formas configuran una serie de paquetes de derechos a lo largo del tiempo. Para esto me planteé como objetivo responder cómo influyen los procesos históricos en la organización comunal y cómo esto se refleja en los conflictos intracomunales por la tenencia y el uso de las tierras y la forma de acceso a ellas. Por otro lado, me propuse también evidenciar cómo es que esta forma en la que se relacionan los comuneros, es decir, sus lógicas comunales, se enmarcan en una legislación nacional para las comunidades campesinas y los mecanismos que utilizan para plantear una propuesta de estatuto comunal. ¿Por qué hablar del estatuto comunal? Porque justo cuando yo llego a la comunidad se encuentra en una serie de asambleas en las que se está debatiendo el estatuto comunal, ¿no? El estatuto comunal es una serie de reglamentación que la comunidad presenta al Ministerio de Agricultura en la que escribe y da fe de la forma en la que ellos usan y acceden a la tierra, ¿no? Bueno, mi investigación tiene tres partes, ¿no? Por un lado la parte histórica, la parte del acceso real y la parte de la legislación. Bueno, hoy día por motivos de tiempo no voy a poder tratar los tres temas, sino más bien me enfocaré en el tema de la historia y vinculando un poco la parte del acceso real y la legislación, ¿no? Bueno, empezaré por describirles un poco cómo es la comunidad de Lucanamarca, ¿no? La comunidad de Lucanamarca está situada en la provincia de Huancazancos, en el departamento de Ayacucho, y es una comunidad básicamente ganadera, que vive de la crianza del ganado, por lo que las estancias, que son las tierras en las punas, en las que se cría el ganado, son las tierras más deseadas, ¿no? De cierta forma. Y estas tierras, en la comunidad de Lucanamarca específicamente, están apropiadas por un promedio de 15 familias. Es decir, la comunidad no funciona como, no sé, pues como
como un grupo ideal, ¿no? Que cuando uno piensa en una comunidad campesina se le viene a la mente, ¿no? De que la comunidad está dividida equitativamente entre todos los comuneros, sino más bien que hay un grupo muy poderoso que apropia la mayor cantidad de estancias, ¿no? Que así se le llaman las tierras de las punas. Bueno, y esto es importante porque el apropiar tierras define cierta jerarquía entre los comuneros, y son estos comuneros que apropian mayor cantidad de tierras los que al final tienen más acceso a educación, más acceso a mejores recursos, y por lo general viven fuera de la ciudad, de la comunidad de Lucanamarca y del distrito, y se han venido a vivir a Lima o están viviendo en Huamanga y forman organizaciones que a la vez tienen mucha influencia en las decisiones que se toman en la comunidad. Bueno, ahorita les voy a contar un poco la metodología que utilicé en el campo, que define un poco estos tres aspectos, ¿no? Que son lo que yo llamo ejes, a través de los cuales yo oriento mi trabajo, ¿no? El primer eje es el eje de los discursos, el pensamiento, a través del cual se evidenció la importancia que cobra apelar a la historia y en la construcción de argumentos sobre organización y uso y apropiación de la tierra. Eso lo voy a explicar más adelante porque es el tema que voy a tratar ahorita, que son estos tiempos históricos que definen por qué es que un comunero tiene una tierra y por qué otro comunero no tiene esa tierra, ¿no? El segundo eje muestra cómo es el acceso efectivo a la tierra por parte de los comuneros, es decir, la diferencia entre lo que dicen, evidenciado por el primer eje, y lo que realmente hacen en cuestión de derechos y deberes sobre la tierra, ¿no? Este segundo eje es importante porque es la forma a través de la cual evidencié que si bien los comuneros hablan de forma general de que la tierra no puede privatizarse, que la tierra no es propiedad privada sino es propiedad comunal, eso es en el discurso. En la parte efectiva realmente ellos llegan a apropiar espacios y los espacios están delimitados de forma muy marcada, ¿no? Se sabe qué tierras pertenecen a qué familias y qué tierras están divididas, qué tierras están en conflicto. Esas son cosas que se tienen muy claras, ¿no? Finalmente, el tercer eje demuestra la importancia y la necesidad de la regulación formal del espacio. Se pone especial énfasis en la utilización de las leyes y las normativas formales de la comunidad y cómo la comunidad lo presenta al Estado, ¿no? Esta es la parte de la legislación. La hipótesis central de esta tesis es que en la comunidad de Lucanamarca, las tierras comunales son escasas, lo cual contradice el deber ser tanto de la ley nacional como de la ley comunal, y se da más bien la presencia de propiedades individuales que se legitiman o reclaman apelando a la historia, por encima de la formalidad. A pesar de que las leyes no tienen relevancia en la práctica, los lucanamarquinos siempre han sentido la necesidad de regular formalmente el espacio. Es acá donde entra el tema del estatuto, ¿no? Como los lucanamarquinos sienten que es necesario tener un estatuto y presentar ese estatuto al ministerio para decir cómo es que efectivamente funcionan. Sin embargo, el estatuto termina reflejando una vez más algo que el Estado quiere, ¿no? Algo que sería lo ideal en las comunidades campesinas. En el estatuto figuran puntos sobre uso y tenencia de tierras en los que se dice que las tierras no se pueden apropiar, sin embargo se apropian, y son cosas que, si bien el estatuto es un mecanismo a través del cual los comuneros pueden mostrarle al Estado la forma en la que efectivamente funcionan, terminan reproduciendo las cosas, formas y dinámicas ideales para la comunidad, ¿no? O sea, al final no reflejan lo que realmente hacen, ¿no? Bueno, voy a entrar ahora a hablar sobre la parte de los hitos históricos que marcan las formas en las que se usan y se acceden a las tierras en la comunidad de Lucanamarca. Y estos, lo que yo propongo en mi tesis son 4, que son los que encuentro, que es el reconocimiento de la comunidad campesina, que es en 1941, la elevación de la comunidad campesina a la categoría de distrito en 1965, el juicio a la cofradía y el periodo el juicio a la cofradía y un poco más adelante el periodo de violencia, y el reciente debate alrededor de la aprobación del Estatuto Comunal
y los cambios post-EBR, ¿no? Estos son marcos bien amplios de tiempo, ¿no? Y por ejemplo, el tema del reconocimiento de la comunidad campesina viene acompañado por todo un discurso de los comuneros, que no se remonta solamente a todos estos trayectos de los comuneros, líderes en la época en la que se busca reconocer a la comunidad, sino que va más atrás, ¿no? Cuando uno le pregunta a los comuneros por la época del reconocimiento de la comunidad, cuáles fueron las cosas que se hicieron para llegar a que la comunidad sea reconocida, bueno, te dicen que la comunidad es de ellos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que cuando el visitador, don Juan de Palomares, visita la comunidad y delimita el espacio, es el momento en el que la comunidad empieza a ser ya comunidad en cuestión de límites y territorios, ¿no? Y también este es un elemento que se usa para cierta forma en el discurso vencer a las comunidades vecinas, porque las comunidades vecinas para ellos eran comunidades sin territorio, porque eran comunidades que no habían sido visitadas por el visitador. Y entonces generan así como que esta suerte de jerarquía, ¿no? De que ellos sí han sido reconocidos por el visitador, entonces la comunidad tiene en sí misma como más legitimidad, ¿no? El otro momento es el de la creación de la granja comunal, que esta parte es como el punto central del cual se abren los siguientes aspectos que se analizan en la tesis, que es el momento en el que se utiliza la reforma agraria como una excusa para que tierras que han sido apropiadas por la iglesia o por familias que son de fuera de la comunidad vuelvan a manos de la comunidad, ¿no? Si bien la reforma agraria no entró como política de Estado a la comunidad, lo que sí se hace es que los comuneros líderes de esa época se organizan y llegan a expulsar a la cofradía y expulsar a dos familias huamanguinas que apropiaban tierras en la comunidad, ¿no? Lo interesante de esto es que estas tierras, las de la cofradía y las de las dos familias de Huamanga, son las tierras que ahora funcionan como granjas comunales. Es decir, son los únicos espacios en la comunidad que son efectivamente espacios que se utilizan de manera comunal, ¿no? Y bueno, por la falta de organización de la misma comunidad, son espacios que están casi abandonados, que cuentan con muy poco ganado, y esos aspectos que ya no analizaré en este momento, pero que en cierta forma reflejan un poco sobre la organización comunal, ¿no? Luego de este periodo, más adelante, es el momento en el que entra Sendero Luminoso, ¿no? Que, bueno, como muchos habremos escuchado, cuando se habla de Lucanamarca, se habla sobre Lucanamarca, la entrada de Sendero, y cómo este Sendero llega a calar en la ideología de los lucanamarquinos, ¿no? Y bueno, esto es así hasta un momento en el que ya se pasa de la ideología como al campo de lo real, ¿no? De las tierras, y cuando los senderistas empiezan a tratar de apropiarse del ganado, a tratar de meterse con los recursos de la comunidad, los más poderosos de la comunidad, que son los que se ven más afectados, son los primeros en reaccionar ante esto y decir: hasta acá nomás, matan al líder senderista, y de ahí pasa todo lo de la masacre que ya la mayoría de nosotros conoce, ¿no? Y bueno, después finalmente el cuarto punto que analizo es la llegada de la CBR, y con la CBR todo la entrada de las organizaciones de derechos humanos a la comunidad, ¿no? Y si bien la llegada de las organizaciones de derechos humanos y la CBR no impacta directamente en las formas en las que se accede o se usa la tierra, sí crea mecanismos a través de los cuales la comunidad como organización
puede acceder al Estado, ¿no? A través de la ONG Comicet, la comunidad genera vínculos con las diversas instituciones del Estado que les permiten conseguir posteriormente reparaciones económicas, colectivas, reparaciones individuales, y al final la ONG, ¿no? Porque es una, se termina convirtiendo en una especie de autoridad dentro de la comunidad que posteriormente se verá cómo influye la presencia de esta ONG en las decisiones que se toman para el estatuto, para la reglamentación del estatuto comunal, ¿no? Bueno, el otro, finalmente, el otro punto de análisis es el estatuto comunal, lo que viene con todo el debate de cómo es que la comunidad va a presentar su estatuto frente al ministerio, ¿no? Qué es lo que va a decir, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y es aquí donde incluyen, por una suerte casi de obligación de la legislación nacional, incluyen que los comuneros cumplen con faenas comunales, que los comuneros reparten las tierras equitativamente, que no hay apropiación individual, pero sin embargo en las tierras sí. O sea, sin embargo en la práctica sí existen, ¿no? Bueno, un primer hallazgo de la investigación es que los hitos históricos marcan cambios. Estos no llevan a transformar de manera radical el uso de las tierras, pero sí inciden en las formas de uso y tenencia. Un ejemplo de esto es que la reforma, si no se hubiesen apropiado de todo el discurso de reforma agraria, no se hubiera podido expulsar a la cofradía y el espacio comunal no existiría, ¿no? Porque, como dije, el espacio comunal de la comunidad es únicamente el espacio apropiado durante la época de la reforma agraria, ¿no? A nivel organizativo vemos que el municipio también debilita un poco la participación de la comunidad, en cuanto el municipio empieza a recibir un presupuesto y los comuneros ya no quieren participar de las actividades comunales a menos de que éstas sean remuneradas y se les contrate como mano de obra. Pues el periodo de conflicto armado afectó de manera radical la producción ganadera. No implicó muchos cambios en la relación de las tierras, pero sí contribuyó a una baja del ganado de la granja comunal y que los comuneros ahora no han podido superar, ¿no? Siempre en el discurso está todo esto de que si es que no hubiera entrado Sendero, nosotros hubiéramos sido la comunidad rica que éramos antes, con un montón de ganado, que sacábamos ganado para vender a la costa. Y bueno, también que existen formas y modos distintos de acceder a la tierra, y estos se legitiman a través de un linaje también. No es un tema que ahorita, que el día de hoy no he tratado, pero que la tesis sí lo abarca, que es el tema de los apellidos, ¿no? Como la importancia que tienen los apellidos tradicionales en la comunidad para poder llegar a ser dueño o propietario de una tierra, ¿no? Y cómo la familia va heredando las tierras, y una justificación para que una persona, un comunero, no tenga tantas hectáreas de tierra o simplemente no tenga, es que sus antepasados no han trabajado lo suficiente o que no son locales, ¿no? Por lo tanto no les corresponde tener tierras. Y bueno, hasta ahí nomás, no sé si me deja entender, pero... Bien, pasamos a Valeria. Buenas. No sé si me escuchan, ¿sí? Buenos días o ya casi buenas tardes. Bueno, me toca el papel ingrato de cerrar las conferencias de esta mañana, cuando ya los estómagos están sonando. Pero bueno, quisiera ante todo agradecer la invitación de la Embajada de Francia a participar de este evento realizado conjuntamente con el IEP, y también reconocer el papel de Jean Vacher para que este seminario pueda coincidir con esta semana de homenaje a Carlos Iván de Greve,
y me conmueve poder participar justamente de la conmemoración del aniversario de este partido. Lo que voy a exponerles ahora es una pequeña síntesis de una parte de la investigación que vengo realizando en el distrito de Ocros, al sur de Ayacucho. Además había titulado mi ponencia El carnaval y sus secretos. En realidad no voy a hablar de secretos, sino más bien de silenciamientos por falta de tiempo, bueno, y porque era complicado hablar de todo lo que quería al principio. Entonces me centraré en una performance. Al atardecer del 4 de febrero de 1984, mientras la gente se preparaba a festejar carnavales, un centenar de senderistas encapuchados, armados de hachas, cuchillos, piedras, bajan de los cerros vecinos y entran a la comunidad campesina de Jeraocro. Los pobladores que se dan cuenta de la incursión armada huyen, pero 16 personas son atrozmente asesinadas. Varias casas son saqueadas y quemadas, dejando el pueblo sembrado de cadáveres. 4 meses después, el 21 de junio, un nuevo ataque senderista en la zona causa la muerte de una docena de personas y quema más de 50 casas. Jeraocro, devastada, es casi abandonada durante varios años. 20 años después de esos eventos, en el 2004, en el contexto de la CBR, durante el concurso de carnavales del distrito, la comparsa de Jeraocro hizo una representación de las masacres mencionadas. Por esta actuación, obtuvo el 3er puesto del concurso en el pueblo de Ocros y el primero en la comunidad vecina de Mayabamba. ¿Cómo debemos entender la performance de estas terribles masacres? Detrás de la conmemoración de estos episodios, ¿qué es lo que están mostrando y qué es lo que eventualmente ocultan los actores en esa escenificación del pasado? Ensayando una respuesta, un intento de respuesta, analizaré los usos estratégicos de estas performances populares y de algunas de las narrativas de las memorias de la guerra en Ocros. Exploraré también la manera cómo los actores se ajustan y reformulan, negocian las categorías de verdad y de víctima. Entonces, como les decía, un concurso regional de danzas es organizado desde inicios de los años 2000 por el municipio de Ocros para celebrar la fiesta de carnaval. El día de la competencia, cada comparsa presenta un número que dura apenas unos minutos. En febrero del 2004, la comparsa de Jeraocro rompe con los tradicionales motivos agropastorales de los carnavales y presenta un sorpresivo y original número. La escena empieza con el retrato de una vida rural tranquila. Campesinos celebran alegremente la fiesta de carnaval, bailan, toman trago. Cuando están por realizar el cortamonte, unos hombres encapuchados se acercan por atrás. Los campesinos desarmados son atacados luego de ser agredidos con insultos provocadores. Pese a sus pedidos de ayuda, los campesinos indefensos son asesinados. Un militar se acerca trémulo a la escena, pero le falta el coraje necesario para enfrentar a los terroristas que lo ejecutan y lo despojan de su ropa y de su arma. Finalmente, los encapuchados queman la paja que simboliza los techos de las casas del pueblo. La representación acaba con una escena desoladora: Jeraocro quemada, sus habitantes muertos. El único sobreviviente, un niño, llora sin entender lo que acaba de pasar. Mientras esto ocurre en escena, la comparsa baila y canta alrededor de los actores del número. Las letras de la canción en realidad acompañan y explicitan la coreografía. En las primeras estrofas, los campesinos aparecen como víctimas de una barbarie incomprensible que destrozó a su pueblo y dejó a los sobrevivientes desamparados. Los vemos como actores totalmente ajenos al conflicto armado. Además, la guerra solo es evocada mediante los crímenes perpetrados y no por la identificación de los asesinos. El velamiento de la identidad de los autores de las masacres es un elemento importante que refuerza el proceso de alterización que Kimberly Seidon, refiriéndose a las narraciones donde los senderistas son descritos como encapuchados, alude, ¿no? O sea, esos seres sin rostros. Igualmente, el uso de un lenguaje soez, enfático, atribuido a los senderistas del número,
refuerza el distanciamiento con los campesinos. El resto de la canción completa lo que el número no pudo mostrar. Se recuerda que frente a las agresiones vividas, los pobladores se constituyeron en ronda campesina para defenderse. El papel clave de su participación en el proceso de pacificación es reivindicado. El lagarto, famoso líder de la ronda de Ocros, es individualmente celebrado y agradecido, siendo el único personaje individualizado de la canción. Esta estrofa enfatiza la manera como los campesinos inscriben su participación eficaz en la obtención de la paz en el Perú, incorporando su pequeña historia local de la guerra dentro del gran relato nacional de victoria contra el terrorismo, lo que concuerda perfectamente con el marco hegemónico que Carlos Iván de Gregory llamó la memoria salvadora del conflicto, ¿no? O sea, que resalta la heroicidad victoriosa de las Fuerzas Armadas. Aunque hay que notar que el rol de los militares es silenciado de la narración en beneficio de los únicos ronderos, de manera similar al retrato irónico sobre la cobardía del soldado que aparece en el número. La representación de la comparsa de Gera Ocro contribuye entonces a fijar una memoria de la guerra maniquea basada en una distinción clara entre extraños y locales. Por un lado, los verdugos, foráneos; del otro, los pobladores, campesinos inocentes, que se vuelven luego héroes. Mediante la escenificación teatralizada de los habitantes de Gera Ocro, para narrarse a sí mismos en el espacio público, la historia de la guerra es asentada oficialmente. Pero por ello, el conjunto del drama carnavalesco, que reactualiza la masacre, más allá de una simple conmemoración del evento trágico, posee un carácter performativo, puesto que es también un acto de escritura de la historia que los actores escogieron mostrar. Esta performance construye literalmente una realidad del pasado, contribuyendo a la elaboración de una memoria oficial producida localmente. La importancia de la escenificación no se basa tanto en el hecho de que establece la verdad de los eventos, sino que proyecta hacia el pasado lo que muestra la celebración en el momento mismo de la actuación. Es decir, que la performance en sí misma construye la historia que supuestamente conmemora. En este sentido, busca nacionalizar el evento estrictamente local, incluyendo en la biografía nacional de este episodio, este episodio dramático ignorado por el resto del país, para intentar volverlo ejemplar ante la comunidad imaginada del Perú. Y antes de empezar, por ejemplo, su número, los comparsistas incluso se dirigían directamente a la nación con el siguiente mensaje, cito: "Les saludamos todos los comparsistas de la comunidad de Gera Ocro, Ocros, con mucho cariño para nuestro pueblo. Los hijos de Gera Ocro dedicamos esta canción de carnaval a todo el Perú". La performance en general pretende romper con el aislamiento, el anonimato y el olvido que padeció Ocros en el escenario nacional durante la guerra. Incluso ya en los años 80, las autoridades políticas de Ocros se dirigían a los más altos representantes del Estado para quejarse del abandono vivido. Denunciaban la jerarquía existente entre los muertos de la violencia, refiriéndose, por ejemplo, a la emoción provocada en Lima por la muerte de los periodistas de Uchurajay. Y es lo que muestra este extracto de una carta que les quiero leer. Cito: "Hemos llegado a conocer que en el Parlamento se discute sobre la suerte de algunos periodistas, lo que está muy bien. Pero muchos no dicen nada de tanto campesino que es degollado o muerto a tiros despiadadamente. Incluso algunos periódicos hacen mucha bulla por algún periodista o senderista, pero no protesta contra los asesinatos que cometen los terrucos contra nuestras comunidades". Cierro cita. Para justificar sus pedidos de apoyo, permanentemente las autoridades de Ocros entregan, anexados a sus memoriales, la lista de los 77 comuneros asesinados por Sendero Luminoso en 1983 y 84.
la versión maniquea de la historia presentada en Carnaval, que ofrece una visión consensuada del reciente pasado de violencia, coincide también con los relatos que recogí inicialmente cuando llegué a Jaraupro. Esos testimonios, casi todos construidos según el mismo esquema narrativo fijado, ya habían sido objeto de una elaboración y difusión pública en ocasiones anteriores. Primero, durante el juicio abierto contra el Lagarto en 1999, por violación de derechos humanos, desaparición forzada, cuando estaba al mando de la Ronda Ocrina. Y luego en el 2002, durante la visita de los encargados de la CBR. En Jaraupro, la estadía de esos representantes en realidad permitió reafirmar la versión oficial de la guerra que luego fuera representada en el Carnaval de Ocros. Para enfatizar sus testimonios, los pobladores de Jaraupro me hacían visitar en general lugares emblemáticos del sufrimiento del pueblo durante la guerra. La fosa común con los 20 cuerpos de la masacre, tumbas esparcidas por el camino, vestigios de casas quemadas, son algunas, digamos, de las evocaciones visuales del paso de las tropas asesinas del año 84. Sin embargo, la memoria oficial del conflicto vehiculada por los detentadores del poder local muestra una visión fragmentaria del pasado. Desde el principio de mi estadía en Jaraupro, los hombres ronderos siempre estuvieron muy dispuestos a informarme con detalles sobre las masacres, las modalidades de las matanzas senderistas y sobre su propio papel heroico como ronderos al lado de los militares. En cambio, las mujeres se mostraron recelosas para abordar el tema de la guerra, guardando un severo silencio. Sin embargo, pasado un tiempo, en privado y sobre todo sin la presencia de sus esposos, las mujeres se mostraron finalmente muy locuaces y sorprendentemente abiertas. Ellas tuvieron menos escrúpulos para evocar los maltratos infligidos por los militares, mientras los hombres eludían este aspecto de las relaciones con los soldados. Perruco indio de mierda es la expresión racista atribuida a los soldados, evocada a menudo en las entrevistas. A diferencia del discurso de los ronderos que se presentaban como vanguardia de la pacificación conjuntamente con los soldados, muchas mujeres ironizaban sobre este supuesto protagonismo de los ronderos, porque aunque ellos eran puestos en primera línea de combate, su papel era finalmente muy poco reconocido por la tropa. En el discurso de las mujeres, el carácter heroico de la lucha antisubversiva, instalado en el corazón del discurso masculino ocrino, era borrado fácilmente precisamente con la evocación de las violaciones masivas perpetradas por los soldados. Claudia, que me alojaba en Jaraupro y se volvió mi comadre, así como otras mujeres de la comunidad, no dudaron en decirme que los militares de la base de Ocros se habían comportado de manera más cruel todavía que los senderistas. Además, la reputación misma de los ronderos estaba cuestionada. Su complicidad con los militares en robos, violaciones, asesinatos y el carácter sanguinario de algunos ronderos, tipo el Lagarto, hacia los campesinos de las comunidades vecinas era denunciado por las mujeres. Unos días antes de mi partida a Francia, Claudia me contó por primera vez sobre la desaparición de Julio, su primer esposo que la dejó viuda a los 26 años con 6 pequeños. Julio desapareció una semana después de que lo detuvieran en la base militar de Ocros, luego de ser denunciado como senderista a raíz de la segunda masacre de Jaraupro. Según lo que revisé en los archivos de la Defensoría del Pueblo, Claudia es la única mujer e incluso la única persona de Jaraupro que ha denunciado a la CBR las desapariciones perpetradas por los militares. Los demás testimonios de los comuneros solo mencionan las masacres de Sendero Luminoso. El esposo de Claudia no fue el único en ser capturado ese día de junio del 84. Fue arrestado en compañía de Polinario, el primer esposo de Ignacia, que apenas tenía 17 años. Por ese motivo, ella volvió a la casa de su padre y este le prohibió denunciar la desaparición de su esposo con el fin de protegerla. 20 años más tarde, nuevamente casada,
El segundo esposo de Ignacia la disuadió también de dar su testimonio a la CBR. Si Polinario acabó registrado en la larga lista de los desaparecidos de la guerra, es gracias a Claudia, que entregó su nombre. Luego de buscar de base en base durante más de un año a su esposo, Claudia finalmente regresó a su comunidad y dejó de preguntar por Julio hasta que llegue la CBR a Jarautro. La reticencia de ciertas mujeres para hablar públicamente de los casos de desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales que presenciaron también tiene que ver con el desenlace del conflicto, en donde los vencedores fueron las Fuerzas Armadas y los perdedores fueron los senderistas. Denunciar las exacciones de los perdedores de la guerra resulta más fácil señalar que aquellas que fueron cometidas por los militares. Hacer esto último es considerado todavía como peligroso. Y cuando le preguntaba, por ejemplo, a Claudia si el Saco, que era un despiadado soldado al mando de la Ronda Uclina, si estaba en la cárcel, ella me dijo, claro que no, si era militar, debe estar tranquilo en su casa. Llama la atención entonces el hecho que en Ocros, Julio y Polinario, desaparecidos en 1984 por los militares, representan en cierta medida una condición de doble desaparecidos. Primero con la ausencia persistente de sus cuerpos, luego con su exclusión de la memoria oficial local, pues sus nombres no figuran en la lista de muertos de los años 83 y 84 que las autoridades políticas del distrito entregan a los representantes del Estado en sus memoriales para justificar su situación de víctimas de la guerra y reclamar su intervención. Frente a este abuso, hablábamos ayer de abuso de memoria, Angelica hablaba también de abuso de olvido. Entonces, en ese caso, es como si estas dos personas nunca hubieran existido, puesto que solo las víctimas de Sendero Luminoso son resaltadas en la narración oficial de los tormentos de la guerra. Esos dos hombres de Jarautro personifican, en mi sentido, en realidad una imagen controvertida de víctima, debido a su supuesto vínculo con las fuerzas sediciosas. La imagen pública de la víctima buena debería ser siempre una víctima perfectamente inocente. Esta es idealmente representada por los afectados por Sendero Luminoso. Por otro lado, los individuos muertos a manos del ejército llevan un estigma que los deslegitima como víctimas buenas y los aleja de la posibilidad de ser reconocidas como tales. Los actores sociales creo que entendieron también perfectamente la ausencia de neutralidad, digamos, y el carácter sobre todo eminentemente político de la categoría de víctima. Frente a los múltiples intereses que conlleva esta identificación, tanto económicos como simbólicos, para ser considerados como víctimas deben adecuarse de la mejor forma posible a la definición normada que le es asociada. Recordemos que toda persona que haya pertenecido a las filas senderistas es automáticamente excluida del registro único de víctimas. Y un individuo ejecutado extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas, si es sospechoso de haber tenido vínculo con los subversivos, también puede verse apartado del RUF sin que sus familiares puedan beneficiarse de las políticas de reparaciones. Esa condición de víctima buena establece de hecho una discriminación entre los individuos afectados por el conflicto armado. Así, como decía, las víctimas, digamos, las mejores víctimas, entre comillas, son las causadas por Sendero y no por las fuerzas del orden. La sospecha de un vínculo con el terrorismo ensombrece a esas víctimas sin importar su grado de colaboración y los convierte, en parte, responsables de su suerte. Solo la puesta en escena de uno mismo como víctima atrapada entre dos fuegos permite un reconocimiento público y estatal incontestable. Ya me falta el tiempo, pero para intentar concluir, con la implementación de las políticas de reparación hay una necesidad de adecuarse al registro normativo de la buena víctima, que se vuelve crucial, por ejemplo, para esas poblaciones que siguen sufriendo de una situación de precariedad muy fuerte, puesto que la condición de víctima se ha vuelto un recurso para reclamar derechos socioeconómicos elementales y ofrece también nuevas perspectivas
a los sectores campesinos marginados en su búsqueda también de inclusión social. Pero, como mencionan, por ejemplo, Fassin y Rechtman, recalcar esta dimensión táctica de la condición de víctima implica reconocer la inteligencia social de los actores, no es un desvelamiento cínico al que se está produciendo. Y en ese sentido, mi primer encuentro con Claudia es revelador de las formas locales de apropiación del marco normativo de la victimización, de la dificultad de evocar las exacciones de los militares y subrayar hasta qué punto la jerarquía tácita entre las víctimas también ha sido interiorizada. Hemos visto, ¿no? O sea, esta jerarquía puede ser basada en el racismo, ¿no? Se le da más atención a los periodistas de Uchurajay, a los muertos en Uchurajay, que a los asesinados en Ócaros. Pero esta jerarquía también se ejerce en función de la identidad de los autores de los crímenes perpetrados. Cuando me instalé en la casa de Claudia por primera vez, ahí me empezó a contar que su esposo había sido asesinado por Sendero Luminoso, no por los militares, como acabó, como me contaría casi al final de mi estadía. Y considerando la desgracia que le había caído encima, me inquirió cómo podía yo hacer para que logre una ayuda del Estado en beneficio de sus hijos huérfanos. Entonces, con ese ejemplo, lo que quería decir es que vemos que las personas que no contribuyeron en la producción de la memoria oficial local e incluso denuncian en cierta medida su parcialidad y los silencios que implican, pueden negociar y jugar con esta memoria hegemónica según las circunstancias. Eso significa, por ejemplo, en el caso de Claudia, que no rechaza totalmente, o por lo menos no siempre, la memoria oficial de la guerra vinculada por los ronderos. También acude a ella en contextos específicos cuando le puede resultar favorable. Entonces, hay que tener cuidado en ver a los individuos como sujetos que solo recurren a una misma y única narrativa y memoria de la guerra. Así las mujeres, a menudo presentadas como las subalternas de los subalternos, también pueden recuperar para su propio beneficio las memorias oficiales dominantes, sin necesariamente padecer pasivamente un proceso de alienación, digamos, ¿no? Y el ejemplo de Claudia me parece emblemático de este aspecto, porque cuando se adecúa a la memoria hegemónica, recurre a una lógica de acción distinta de la que la anima cuando sigue buscando los restos de su primer esposo para enterrarlos. Entonces, la identificación, acabaré con un ejemplo más, la identificación de Claudia, para acabar también con la performance, ¿no? La identificación de Claudia con la memoria, esa memoria manipulada de Ócaros, también aparece en la manera como esta mujer, Claudia, asumió con un inmenso orgullo el papel en el coro que ella jugó en la comparsa del carnaval. Y durante las repeticiones a las que yo asistí, Claudia cantaba con una efusión que me asombraba al principio, ¿no? O sea, incluso reñía a las chicas que cantaban bajo, se molestaba cuando los músicos tocaban desafinadamente. Y me comentaba en varias oportunidades la excelencia de esta performance, recordando los premios que habían ganado. Entonces, la memoria manipulada, plasmada en la conmemoración carnavalesca de las masacres de Jaraúcro, es importante ver que no solo es el fruto de una imposición forzada. Cuando Claudia canta y exalta con su linda voz a los ronderos, puede asombrarnos, pero es ante todo a su comunidad la que está celebrando entonces. Detrás de la evocación de los muertos, de los sufrimientos vividos y del heroísmo de los ronderos, son en realidad todos los pobladores los que en cierta medida son glorificados. Bueno, tenía otra cosa que decir, pero ya se me hizo muy tarde, entonces concluyo, lo siento, muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores por sus presentaciones, por su comprensión con mi reloj inclemente. Si hay alguna pregunta, tenemos apenas 5 minutos. Si hay alguna pregunta breve, alguna intervención.
Bueno, lamentablemente no he podido llegar al inicio de la mesa, solo he visto las dos últimas conferencias de esta mañana, pero la exposición de Valérie Rohan me hace pensar en la necesidad de que nosotros mismos aquí tengamos que plantearnos una autocrítica del trabajo de memoria que estamos haciendo, puesto que ella me parece muy interesante el enfoque que le ha dado cuando menciona que las víctimas señalan que han estado en la primera fila en la lucha contra Sendero y la historia oficial las relega a un lado. Me hizo estremecer porque nosotros acá en la comunidad académica e intelectual hacemos un esfuerzo de memoria, pero no sé cómo, yo tampoco sé cómo podemos extenderlo más para poner a las víctimas en el primer lugar y como primera voz en escenarios como este, ¿no? Lamentablemente no contamos acá con una víctima directa de los sectores más aislados y los que más sufrieron la violencia que pueda estar dándonos y haciéndonos reflexionar en primera voz de cómo está llevando su experiencia de memoria y de reparación a nivel personal y social. Y creo que esa es una tarea bien fuerte que tenemos que hacerla, porque si dejamos todo esto en un escenario muy académico y muy cerrado, además en Lima, lejos de tantos otros escenarios donde se vivió la violencia en primer lugar, de algún modo estamos asimilando también la práctica excluyente del poder, en este caso el poder que da el medio intelectual. Y sí, o sea, yo reconozco que todos estamos muy adoloridos y comprometidos con esta situación, pero creo que también por una cuestión como la que denomina Reyes Mate y José María Mardones, de ética frente a las víctimas, tenemos que ver cómo hacemos para que todas estas discusiones pongan en primer lugar visible también a las víctimas. Hola, mi pregunta es para Sebastián y son breves. Bueno, antes de felicitar a todas las ponencias. En primer lugar, tú señalas, creo que de manera muy somera, las demandas de los jóvenes son distintas, pero no señalas en qué cambios más o menos, o sea, en qué cambian las demandas. ¿Hay demandas nuevas? ¿Son demandas, digamos, recicladas? ¿Qué otros aspectos hay? Eso uno. En segundo lugar, la caracterización que haces como organizaciones homogéneas, digo heterogéneas, me parece un poco debatible, porque apelando a la individualidad de cada persona, toda organización sería un poco heterogénea en su núcleo. Y en todo caso, en este tipo de organizaciones, como qué organizaciones homogéneas habría, si es que hay alguna, ¿no? Y tercero, ya para terminar, es que me parece que tú, mientras hablas de diálogos intergeneracionales, creo que privilegias mucho la ruptura, mientras que tal vez puedes explayarte un poco en qué continuidades habrían, ¿no? Y ya finalmente, yo creo que estamos ante una nueva forma de acción organizada, tomando esta palabra del hecho de reunirse. O sea, no deja de ser una acción, pero, no deja de estar organizada esa acción. O sea, eso es a lo que quería referirme. Bueno, igual quisiera felicitar a todos los exponentes de todo el día. Me hubiera gustado hacer preguntas a Juan Carlos Agüero, pero bueno, me gustaría en primer lugar, pero más que preguntarle a Yuber, es efectivamente, yo creo que la exposición de Yuber nos abre todo ese espacio de injusticia que vivimos actualmente, donde los familiares de las víctimas, en este caso de los desaparecidos, se vuelven rehenes de la justicia, ¿no? Porque como tú mismo has mencionado, estamos años hasta que llega un punto en que de los más de 1.100 casos solamente llegas a un mínimo bien reducido, ¿no? Y creo que eso se ve en general en todo este panorama en nuestro país. Una de las cosas que sí me parece una grata digamos, confirmación es que a través del tiempo ha aprendido esto del sitio de memoria, porque en el año 2001-2002, en una reunión en ANFACEL, precisamente estando con Aldo Bolaños, él propuso eso a la dirigencia de ANFACEL,
que ese sitio se tenía que cerrar y había que demandar al Estado para que se pueda tener todo ese lugar como un sitio de memoria, porque es el más emblemático. Es un cuartel, ¿no? A diferencia de las fosas de Putis, de Schutz, etc., ese es un cuartel. Y es el único ejemplo, por los datos actuales además que hay, de todo un seguimiento de cómo fue ese terror institucionalizado y con las técnicas y todo, que bueno, que hemos podido verlo, como tú dices, tanto en las evidencias como lo que se leyó de Uceda. Y en la segunda de San Sebastián, Muñoz Nájar, me encantó tu disposición y tal vez justamente cuando hablamos de la ruptura generacional, te digo, de los años fines de 90 y todo a principios del 2000, ANFACET ha sido una de las principales instituciones que ha apoyado a todos estos movimientos y a todos estos grupos de derechos humanos que han trabajado precisamente con la temática. Pero sin embargo, te lo digo como activista de derechos humanos de los años 80, te puedo decir que hoy en día hablar de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial o de tortura es tan difícil, y mismo en sectores de instituciones muy digamos, excepcionales, es casi imposible mantener un discurso, porque como bien lo decía Federico Andrés Guzmán, hay una palabra que es el demodé, o sea, ya no está de moda hablar de desaparición forzada, más aún cuando en casos como la región recién hemos vuelto a hablar a raíz de unos eventos digamos que nos han puesto una memoria olvidada, como fue la desaparición o la invitación a estar deportados de un grupo de personas a Argentina, ¿no? Y que al final le dijeron, ustedes están acá porque como están en pleno mundial del 78 no había un hotel donde alojarlos, y está cada uno aislado en un cuarto oscuro, ¿no? Entonces, un poco que el plan Cóndor es algo como que acá en el Perú no pasó, ¿no? Salvo lo que también gracias a Ricardo Uceda se menciona el caso de los argentinos, ¿no? Y que está en la corte de Italia y de alguna manera se pide que Morales Bermúdez y Richter pase a la justicia internacional. Entonces yo creo que este tema es súper complejo y yo respeto mucho a todos estos jóvenes, Coravillos, a Jovizot, etc., pero efectivamente ellos no lucharon, ellos no caminaron en los tiraderos de muertos en esos barrancos, eran las madres que caminaban buscando a sus hijos, ¿verdad? Yo he visto hasta hace unos años, antes que muriera una mamá Antonia de Cofader, desplazados. Su marido murió, desapareció en el mercado de La Mar, que vendía juguetitos a niñitos, etc. Ella vino con todos sus hijos a Lima y murió pobre, enferma y olvidada. Entonces, el problema que los jóvenes de hoy día no ven es dos cosas también. Una, esa violencia, porque han crecido en un mundo totalmente adverso, sin padres, etc. Y por eso hubo mucho pandillaje, y hay pandillaje. Y hay los otros jóvenes que quieren cambiar también su propio futuro. Y pues es genial. Entonces, es bien complejo, ¿no? O sea, lo generacional con lo que es actual es siempre la injusticia, ¿no? Y la falta de visibilizar ese problema. Sí, buenos días. La pregunta era en realidad para Natalie Dumas, no sé si está aquí todavía o si ya se fue, y también para Valerie. Con respecto a Natalie, en el tema de la memoria oral, no sé hasta qué punto es fiable o veraz, puesto que ella misma también lo menciona, la memoria oral va cambiando de acuerdo a los intereses de los jefes o los líderes, en proteger también a los descendientes, ¿no? Quizás algunas verdades pueden doler. Entonces, ¿hasta qué tal punto se vuelve veraz la memoria oral y cómo es manipulada en los lados de las ayarincas y los yayas? Y con respecto a Valerie, es quizás gracias a tu investigación que has hecho en este centro poblado que Claudia te comunicó sus problemas que tenía y cosas que no podía confiar a nadie más, o al menos de una manera tan locuaz. Es que se ha dado, o sea, a estas personas, a estas mujeres, se le da un objeto, a una manifestación, a un tipo de herramientas para que puedan decir estas verdades que son a veces, no sé, calladas, que son manipuladas. Pues hay aparte, si no fueras tú, ¿de qué manera ellas pueden ahora contar estas verdades? O sea, con respecto al protagonismo que ahora o han sido los ronderos, y con respecto a otras historias que si no hubiera sido por tu investigación no se sabría. Entonces, estas mujeres, ¿de qué herramientas se les está dando ahora
para que puedan contar esas verdades. Por favor, se invita a pasar el micrófono a las personas que solicitaron la palabra al principio. Solo hay dos personas que solicitaron la palabra primero, no tenemos más tiempo. ¿Sí, señor? Gracias, muy puntualmente. Me llamó mucho la atención lo que había señalado Vera respecto de la investigación que he hecho en una zona muy puntual, pero que creo que es una experiencia que podríamos encontrar también en otras comunidades, y me llamó poderosamente la atención eso, con relación a la apropiación de las tierras, que se constituía como una suerte de factor o se configuraba como una forma de adquisición de derechos. Entonces mi inquietud era que si esta adquisición de derechos a partir de la acumulación, de la apropiación de las tierras, podía también significar no solo una forma de adquirir derechos, sino también se convertía también en una suerte de forma de nueva marginación o de discriminación en la misma población hacia aquellos que ciertamente, claro, no pudieron acumular más tierras. Es un fenómeno en realidad muy interesante que, si es que se convierte en una suerte de marginación y discriminación, se añadiría a otras formas que también están presentes en esta zona, ¿verdad? Solo quería que me confirmara si encontraba esa apreciación también en su investigación. Buenos días, mi pregunta va para Lluver Alarcón. Lluver, antes has comentado que en la judicialización de casos hay bastantes carencias desde el punto de vista principalmente jurídico, ¿no? Has comentado también que una de esas carencias es la ausencia de sistemas de protección a las víctimas y a los testigos. Entonces yo quería saber si las ONGs que patrocináis este caso, Cabitos, del cual has estado hablando, tenéis en cuenta esa falta de protección de las víctimas y trabajáis con ellas desde el punto de vista del dolor, de cómo enfrentar el dolor, de cómo enfrentar el recuerdo, de lo difícil que debe ser para muchas de ellas acudir a la sala de un tribunal y prestar su testimonio ante jueces, ante un fiscal desconocido, totalmente impersonal. Entonces simplemente saber si, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino más bien desde el punto de vista humano, tenéis en cuenta esas carencias de protección y trabajáis conforme a eso. Muchas gracias. ¿La breve ronda? Ya, entonces voy a contar de manera muy rápida. En relación, me preguntaba si había de repente otras formas o medios para que esas mujeres puedan expresar su memoria. En realidad, bueno, yo creo que primero hay múltiples verdades, era un poco lo que quería mostrar también, ¿no? O sea, múltiples narrativas, ¿no? Dentro de una misma perspectiva. Y no creo que siempre todas son consideradas como debiendo figurar en un espacio institucional totalmente fijado, digamos. Pero solamente para completar sobre la cuestión del trabajo de campo, de la investigación que lleva a cabo ahí con las mujeres, en el 2006 y salió en el 2007 hicimos un documental. Ahí Claudia tiene el papel clave, digamos, ahí. Y lo que es cierto es que ahí ella cuenta también unas de sus verdades, no necesariamente todas las que yo hablé acá, pero y ahí ella está súper orgullosa, ¿no? De poder haber estado frente a la cámara, etc. Entonces hay otras vías, pero no necesariamente desde un punto institucional, sino informales o casuales. Yo quiero primero responder una pregunta que no me hicieron a mí. La de si debemos integrar más a los afectados a espacios como este. Totalmente de acuerdo, pero integrar no significa traerlos a que testimonien. Ya, hay otros registros, hay otras formas de contar y hay otros intereses también que son absolutamente legítimos. Y que yo creo que ese es el gran reto. El reto no es traer gente a que testimonie a una mesa. El reto es integrarlos como parte del debate
tanto académico como político, ¿no? Y no creo que haya ningún afectado que esté incapacitado de debatir, de defender ideas, de mostrar, por ejemplo, orgullo sobre su comunidad. Entonces eso es lo que me quería decir. Sobre las demandas de los jóvenes, sí, son básicamente educativas. Comienza con las demandas por las becas del PAB, pero educativas en un sentido más amplio, educación política también, capacitación para hacer proyectos sociales, capacitación en liderazgo, en diferentes dinámicas organizacionales, ¿no? Y que ellos hayan tenido esa demanda en particular no quiere decir que la generación anterior no haya sabido organizarse o que no le haya interesado, ¿no? Sino es una cuestión bastante histórica y contextual, ¿no? Quienes sí podían demandar esto al Estado y a las ONGs y quienes no podían porque el Estado los aplastaba, ¿no? Entonces, quienes sí se pueden instituir como líderes o como funcionarios y quienes no. Entonces, por supuesto, la primera generación tiene una educación práctica muy fuerte en todo lo que es dirigencia, en todo lo que es dinámicas organizacionales, ¿no? Me he centrado en la ruptura, pero quise también dar cuenta de que hay instancias de transmisión que son muy importantes, ¿no? Que el diálogo no se resuelve con una ruptura ni con una asimilación, ¿no? Sino que siempre hay una tensión. ¿Qué organización es homogénea? Homogénea solo en el sentido de que respeta la jerarquía que ha mencionado Valerino. Homogénea en el sentido de que los afectados se organizan dentro de una jerarquía, un tipo de afectación y responsable de afectación. Y heterogénea en el sentido de que Coravit busca articular de manera plana, no lo logra, ¿no? Pero lo intenta a organizaciones de distintos lugares de la jerarquía. Y con respecto a lo complejo que es pues, las demandas en distintos momentos de generaciones, muy breve ya. Yo entrevisté a un dirigente que diríamos que es como el que está a la punta del tema de reparaciones, no voy a decir su nombre, pero es una persona que cuando lo entrevistas es muy difícil porque tiene como su programa memorizado y solo te responde dentro de su programa de reparaciones. Entonces yo un poco ya molesto después de 2 horas de entrevistarlo y que me repita lo mismo, le pregunté, bueno, entonces si mañana dan las reparaciones, se acabó la organización, o sea, si la dan como usted pide, ¿se acaba la organización? Y me dijo, no, porque sigo buscando a mi papá, ¿no? Entonces se mezclan, se entrelazan, se entraman, ¿no? No son demandas distintas, y efectivamente pues ellos no caminaron con las mamitas, pero lo viven como absolutamente suyo, y eso es lo interesante, ¿no? Sí, aprovechando para complementar con estas vistas fotográficas, ustedes pueden ver ahí todo el escenario del sector denominado La Hollada, que ha sido trabajado durante 5 años. Ustedes pueden ver ahí los cateos y en los círculos es donde se han encontrado los restos óseos en las fosas. Donde está el círculo con el número 2, pueden divisar ahí un tanque de combustible todavía de material noble que está ahí como un testigo viviente de lo que pasó ahí en el cuartel Los Cabitos, ¿no? Al lado izquierdo ven el penal de Yanamilla y al lado derecho se ubica la pista de aterrizaje de Ayacucho y al costado el cuartel Los Cabitos. Ahí están las fosas, los restos, fíjense, con las manos atadas hacia la espalda. Esta es una fosa colectiva donde hay 5 restos. Cómo se han ido recuperando la evidencia. Fíjense, en esta fosa se ha encontrado, por ejemplo, el resto de una mujer en estado de gestación. Ahí al costado pueden ver ustedes los restos óseos del feto. Ahí está el tanque de combustible que les señalaba en la foto anterior. Y al costado donde está la flecha es pues el horno. Ahí está el horno, ¿ves? Se ve los restos hallados, como les decía, como edificios de Valle en el Crame, etc., ¿no? Bien, contestando al comentario de Carmen Rosas,
En efecto, hay cosas que se nos escapan por el poco tiempo que nos dan. Este proceso ha iniciado todavía en el año 2005 de exhumación, gracias al apoyo y acompañamiento de muchas instituciones amigas, como parte de los peritos que se presentó, en este caso el IJAF en su momento. Y sí, pues me recordó justamente a nuestro amigo Aldo Bolaños, con quien trabajamos de un inicio en todo este proceso, ¿no? Y quien se pasó días en este sector de la Viada, y pues los comentarios de hacer un lugar de memoria comenzaron a salir a partir de esas conversaciones que se tenían. Sobre la pregunta que nos hace la compañera sobre la protección a los familiares y testigos, a ver, si bien las organizaciones que acompañan estos juicios asisten de manera jurídica, preparan de manera jurídica a quienes van a deponer en los juicios, se ha también exigido que se les acompañe con un soporte psicoemocional. Sin embargo, la capacidad operativa de las instituciones, digamos, que acompañan en este caso no cuentan con profesionales psicólogos, y más bien ha salido una bonita experiencia en Ayacucho en la que se han juntado organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan el tema en salud mental, y han formado un grupo, el famoso o conocido ahí, el grupo de acompañamiento psicoemocional a los familiares y testigos en los juicios. Este grupo que se ha formado, por ejemplo, a partir del mes de junio, va a acompañar a los familiares y testigos en este proceso judicial a través de capacitaciones, a través de soporte emocional y de una asistencia personal a las víctimas y familiares, a fin de que puedan llegar preparados al juicio, puedan llegar habiendo perdido sus temores y puedan dar un testimonio que contribuya pues a este proceso de esclarecimiento de la búsqueda de la verdad y la justicia. Tratando de responder así lo más brevemente posible lo que significa la oralidad, lo difícil que es transmitir oralmente si se pierden cosas. Bueno, en el caso de los Yaneshas, las Separniat, que son las construcciones de historias, se basan en un suceso, en un personaje determinado, ¿no? En este caso era el personaje de Calderón. Cuando construyes una historia, cuando construyen la historia, las personas que son la memoria del pueblo omiten definitivamente muchas cosas que quieren olvidar, pero exaltan otras cosas que quieren recordar y la matizan con instrumentos de los mitos antiguos, ¿no? Entonces es una narración que se cuenta en determinados días, que se cuenta con una determinada entonación. Entonces, si es que se dan los olvidos se dan, pero, o sea, cuando yo llegué a las comunidades y comencé a preguntar si recordaban los hechos entre el 85 y el 90, nadie me iba a responder, pero cuando preguntaba por una cosa concreta, como quién era Alejandro Calderón, desde el más chiquito hasta el más grande, tenían una historia que contar, tenían un dato que dar, ¿no? O sea, las historias se dan a través de sucesos concretos, de lugares concretos, no es la forma que ellos tienen de recordar. Pero muchas gracias a todos por su participación. Quería recordar